Saludos, mi nombre es Daniela Risco Ramírez. A continuación el video tutorial. Le voy a hablar sobre los siguientes temas: expresiones, reglas para elaborar un uso de código y diagrama de flujo. Y el tercero, errores semánticos y lógicos. En expresiones, las expresiones son combinaciones de constantes, variables y símbolos de operaciones, paréntesis y nombres de una función especial. Por ejemplo, tenemos A más B más 3. Cada expresión toma un valor que se determina tomando los valores de la variable y constante implicada y de la ejecución de las operaciones indicadas. Una expresión consta de operadores y operandos. Según este tipo de datos se manipula y se clasifican las expresiones en, tenemos tres, que es aritmética, relaciones y lógicas. En operadores y operando son elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más variables y constantes. Es decir, los operadores nos permiten manipular valores. En operadores aritméticos, los operadores aritméticos permiten las relaciones de las operaciones matemáticas con los valores variables y constantes. Los operadores aritméticos pueden ser utilizados con este tipo de datos entre enteros y reales. Si ambos los enteros y el resultado es entero. Si alguno de ellos es real, el resultado es real. Los operadores aritméticos tenemos entre suma, resta, multiplicación, división. Mon, que es la variable de modelo, tenemos el residuo de la división entera. Por ejemplo, tenemos en expresiones y resultado. Tenemos 7 dividido de 2, el resultado es 3.5. 12 mon 7, y el resultado es 5. 4 más 2 por 5, el resultado es 14. Propiedad de los operadores aritméticos. Todas las expresiones entre paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis animados se evalúan entre dentro y afuera. Los paréntesis son internos, se evalúan primero dentro de una misma expresión. Los operadores se evalúan en los siguientes orden. Primero tenemos exponenciación, segundo multiplicación, división y módulo. Tercero tenemos suma y resta. Los operadores de una misma expresión con igual nivel de la propiedad se evalúan desde la izquierda a derecha. Tenemos el ejemplo, tenemos 4 más 2 por 5 igual a 14. 12 por 2 dividido a 5 igual 9.2. Tenemos aquí 3 más 5 por, aquí están las paréntesis, como dijimos que es dentro hacia afuera. Tenemos 10 menos 2 más 4, el resultado es 12. 2.5 más 1.5 más 12.3, el resultado es 2.1 por, tenemos 13 por 13.8 y el resultado es 29.98. En pseudocódigo tenemos que es una descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel. Computador informático se utiliza en las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero pero que está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura de una máquina y condependiente en cualquier otro lenguaje de programación. Las reglas de su elaboración de uso de código tenemos primero que es cabecera, y en cabecera tenemos programa, módulo, tipo de datos, constante y variable. En segundo tenemos que es el cuerpo, que tiene el inicio, introducciones y el fin. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el ejercicio que es obtener el factorial de un número. Aquí tenemos primero que es el inicio, segundo mostrar, aquí ponemos entre comillas dando del número, tercero leer n, que es la variable de num, 4 tenemos f, que es la variable factorial, igual a 1.
tenemos 5. Si n es mayor a 1, entonces calcular si f igual f por n, calcular n igual a n menos 1. Si no, en mostrar f, y en final tenemos que 6, que es fin del proceso. Diagrama de flujo. Diagrama de flujo es la presentación gráfica de un algoritmo o un proceso que se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicológica cognitiva. Las reglas para elaborar un diagrama de flujo: tenemos primero establecer el alcance del proceso a describir. Segundo, si el nivel del detalle definido incluye las actividades menores, instalar también. Tenemos 3, identificar y alistar los puntos de decisión. Tenemos 4, identificar y alistar las principales actividades de su proceso que están incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. Tenemos 5, construir el diagrama representando las consecuencias cronológicas y asignando los correspondientes símbolos. 6, tenemos asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describir con exactitud el proceso elegido. Aquí tenemos los símbolos que son diagrama de flujo. Tenemos una columna que es el símbolo, los nombres y las acciones. En el primer símbolo tenemos que su nombre es terminal y su acción que represente el inicio o el fin de un diagrama de flujo. En el segundo símbolo tenemos nombre, entrada y salida. Su acción representa los datos de entrada y de la salida. En el tercer símbolo tenemos su nombre es decisión. Representa las conversaciones de 2 o más valores que tienen 2 salidas e información o falso o verdadero. En el cuarto símbolo tenemos su nombre es proceso. Indica todas las acciones o los cálculos que se ejecutarán con los datos de la entrada u otros obtenidos. En las 5 tenemos su nombre, esas flechas, que su nombre son líneas de flujo de información. Y su acción nos indica que el sentido de su información obtenida, su uso posterior es algún proceso subyacente. Y en el último tenemos que su nombre es conector. Su acción, este símbolo nos permite identificar la continuación de una información si el diagrama es muy extenso. Aquí tenemos un ejemplo que es el diagrama de flujo. Aquí nos dice que de obtener el factorial tenemos el inicio y el fin. Y en medio tenemos que la n es la variable y el otro que es factorial 1 tenemos sí y no. Si no n es mayor a 1 y en no tenemos variables que en fin, y en si no tenemos f por n y n igual n menos 1. Ese es el ejemplo que tenemos en el diagrama de flujo. Los errores semánticos y lógicos. Los errores semánticos son más útiles de un error semántico que se produce cuando la sintáctica del código es correcta, pero la semántica o significado no es el que se permita. La construcción que obedecen las reglas del lenguaje y por ellos complicado e interrumpirse no determinar los errores semánticos. Los complicadores e intérpretes son los que se ocupan de las estructuras y del código que se escriben y no en su significado. Un error semántico puede ser que el programa determine en forma anormal o con o sin un lenguaje error. Hablando en el término coloquial, puede hacer que el equipo se puede colocado. Los errores lógicos. Los errores lógicos son aquellos que aparecen cuando la aplicación está en funcionamiento. Son aún
menudo resultado no deseado o inesperado, que las respuestas de las acciones del usuario, por ejemplo, una clave mal escrita u otra influencia externa podría ser que las aplicaciones deseadas funcionan sido correctas, los parámetros o simplemente no funcionan, por lo que genera el error lógico que sea más difícil de corregir, puesto que no siempre está claro dónde origina. Bueno, esto fue todo el video, continuación del video tutorial.